esa discusión se repetía, esa relación entre las escalas se repetía también a una escala mayor. Y me imagino que si fuera un escándalo mayor, que yo nunca atestigué, pero que seguramente existían, pues también se repetía del Ministerio de Cultura al departamento ideológico del partido que atiende al Ministerio de Cultura, ¿no? Pero al final la decisión va a ser vertical. El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura y él trabaja de sol a sol, es un obrero de la censura. Claro, en el caso del 27N, por ejemplo, ¿cuánto voto tú crees que ha tenido realmente el Ministerio de Cultura ahí en esa reunión, no? Yo me imagino que poco, Yo me imagino que poco. Pero ahí esas escalas también es importante. A ver, yo no puedo decir esto con un 100% de seguridad, sino de nuevo por mi propia experiencia, ¿no? Yo creo que a esa escala ya tú no funcionas si no estás de acuerdo con que tú no tienes ningún problema con no tener voto ahí, ¿no? O sea, entonces ahí yo creo que a ese nivel ya sí hay un acuerdo, ¿no? O sea, ya ahí el espacio de la discrepancia está reducido al mínimo porque eso está trabajando a nivel del Ministerio de Cultura. Y digo al nivel del Ministerio de Cultura porque no es solo el ministro, el viceministro, sino todo el aparato, digamos, decisor de ahí. Tú estás de acuerdo en que haya una intervención de la seguridad del Estado, ¿no? O sea, tú no llegas ahí si tú no estás de acuerdo con la seguridad del Estado, ¿no? Y esto lo menciono porque, por ejemplo, una sensación que yo tenía mucho tiempo trabajando en la Asociación Hermanos Saiz era que todavía era un espacio donde tú podías trabajar en una especie de zona gris en la cual la definición política no era relevante, o por lo menos no era relevante todo el tiempo. Hay un marco, por supuesto, que es ese marco, ¿no? De que una vez que toques como determinados límites, ok, pero hacia el interior de ese límite, en el espacio, hacia el interior de ese límite, había una cierta libertad, ¿no? O sea, nunca es como completamente así monolítico, ¿no? Había cosas que se podían hacer. Nosotros durante mucho tiempo, sobre todo en la madriguera, ¿no? Donde yo tuve ya más como capacidad de decisión que no tenía cuando trabajaba en la Dirección Nacional. Ahí el equipo que trabajé yo y el equipo que trabajó allí conmigo, pues durante un tiempo y con mucha guerra, o sea, también con muchas dificultades, no era como que decíamos lo que nos diera la gana, todo el tiempo había que estar discutiendo con todo el mundo y pasando por 3.000 trabas burocráticas y bueno, pagando de nuestro bolsillo un camión porque la mayoría de las veces las cosas no funcionaban. Era muy difícil, pero teníamos esta sensación de que había un espacio de libertad al interior de ese límite explícito, ¿no? Aunque el sistema estructuralmente está preparado para que no permita ningún tipo de contestación política, más allá de la contestación política, pues hay vida, ¿no? Hay gente que está produciendo arte que no necesariamente tiene una implicación política o que la tiene, pero de todas maneras puede existir en un espacio como más restringido. O sea, jugábamos en esos márgenes, digamos, ¿no? Hasta que esos márgenes, de hecho, así como mi proceso fue que esos márgenes esos límites se hicieron como muy evidentes, ¿no? Pero digamos, como en este nivel que es de la provincia, estoy pensando en las casas de joven creador en otras provincias también, no solo la de La Habana, que estaba más cercana a la Dirección Nacional, hay un margen creo que sigue habiendo un margen que cada vez se ha estrechado más, eso es importante decirlo. Yo trabajé en la madriguera a principios de los años 2000, creo que es importante que si uno lo ubica, digamos, con el proceso nacional, a principios de los años 2000, en sentido general, no solo en la Asociación Hermanos Saiz, hubo como este empuje de un grupo de organizaciones artísticas, de grupos, de proyectos, de personas individuales, que como pasó en los 80, porque además esto es como una cosa como cíclica, ¿no? Hay como una apertura y después se cierra y se vuelve a abrir. No sé. Entonces, a principios de los años 2000 había como una especie de apertura, que no era una apertura propiciada obviamente por el gobierno, una apertura propiciada por la obra de la gente, ¿no? O sea, ahí empiezan a producirse como muchas cosas en música, en performance, en cine, se empiezan a producir muchas cosas. Entonces, ahí hay como una sensación de apertura. Yo estoy trabajando en ese momento. Eso se acabó por completo cuando se censura Rotilla, cuando hay este asedio sobre la sede de OVNI, se los llevan. O sea, son como momentos muy dramáticos que no sé si exactamente en el 2008, pero es como la fecha que yo tengo ahí para ubicar eso, que ahí hay un cierre de esa posibilidad, ¿no? Entonces yo, de hecho, en el 2008 es el año que yo
Yo dejo de trabajar en la asociación, creo que en el 2007, porque en el 2008 yo viajo a México. Y digamos, cuando ese momento de censura muy fuerte viene, ya yo no estaba ahí. Yo más bien en los últimos tiempos sentí un poco que eso estaba sucediendo, y no tanto a partir de estos eventos, sino a partir de la intención de cerrar la madriguera, ¿no? Ese fue como el evento que a nosotros en la madriguera nos dijo, esta idea que nosotros tenemos, este propósito que nosotros tenemos de trabajar en esa zona gris de libertad, se está cerrando. Y fue como muy obvio, ¿no? Y ahí es donde yo pedí la baja y me fui, porque justamente fue una manera muy autoritaria de hacerlo, ¿no? Yo me encontraba viajando, la decisión se tomó incluso en ausencia mía, porque Eusebio Leal iba a hacer esta remodelación de la Quinta de los Molinos, y pues ya la madriguera ahí sobraba, ¿no? Entonces es como, ya van a perder la madriguera. Entonces, fue muy autoritario, ¿no? Y yo dije, bueno, este es en nuestra escala y en nuestro espacio el, el ejemplo, el indicador, más que el ejemplo, el indicador claro de que ese espacio se está cerrando, ¿no? De que hay un cerco sobre ese espacio. Y luego todo el mundo lo fue viviendo como en su propio espacio. A Orni le tocó de una manera muy brutal. Lo de Rotilla fue muy brutal, pero es ese momento en que quedó muy claro que esa apertura que estábamos como viviendo, que creíamos incluso a principios de los años 2000, un poco también esta cosa cíclica, ¿no? Como en los 80 y como antes en los 60 creíamos que incluso dentro del mismo sistema era posible revolucionar aquello, ¿no? Como una revolución interna que se podía cambiar, ¿no? Sin desbaratar el sistema era posible como mejorar y cambiar determinadas cosas, ¿no? Todos pasamos por ahí. Yo creo que mi generación en el campo del arte, pues todos pasamos por ese momento de creer que eso era posible, y luego por la comprensión de que no era posible, de que obviamente habíamos tocado ese límite, y de ese límite para allá lo que había era la seguridad del Estado, ¿no? Ya no era la cultura. Pero creo que eso es importante decirlo, porque yo sentí eso, y bueno, por lo que hice esta larga digresión, que es una larga digresión para decir por qué ya al nivel del Ministerio de Cultura yo creo que hay un acuerdo con la seguridad del Estado. No es como que, ay, bueno, nosotros queríamos hacer otra cosa, pero no, porque el Ministerio ya tú tienes que estar de acuerdo, porque es un nivel como muy alto, ¿no? Pero digamos, en los niveles inferiores, al nivel institucional de la provincia, yo creo que todavía permitía ese margen, en el cual tú podrías no decir de tal cosa y sabes que la decisión la va a tomar el órgano superior, pero tú todavía incluso puedes decir, yo no estoy de acuerdo. La decisión es de ustedes, pero yo no estoy de acuerdo. Y ahí yo añadiría una cosa que es muy interesante, que es que yo trabajando en la sede provincial, o sea, en la madriguera, porque en la nacional yo no vi esto, en la dirección nacional es otra cosa, pero en la madriguera, como nosotros éramos la instancia provincial, nosotros teníamos que reunirnos con la UJC provincial, con el partido provincial, con cultura provincial, y muy interesante, esa experiencia fue muy interesante, muy extraña, pero muy interesante, con el gobierno, o sea, con el poder popular de la provincia. Y ahí yo conocí mucha gente que desde otra lógica, no eran gente que trabajaran con el arte, eran pobre gente la gente del poder popular lidiando con el acueducto, la pipa de agua, ¿no? la crisis del transporte, o sea, era otra cosa completamente. Pero muchas veces que conversábamos teníamos como esa misma sensación, ¿no? Estamos trabajando en una escala en la que todavía es posible hacer determinadas cosas, en la que lo primero que tú tienes que poner de frente no es las demostraciones continuas de fidelidad ideológica, sino la cosa concreta de que tú puedes trabajar todavía y hacer un esfuerzo muy grande, pero todavía puedes trabajar para apoyar concretamente a las personas, ¿no? El apoyo que yo podía dar en la asociación era conseguirle a la gente un audio y un transporte para que hiciera un concierto en la madriguera, y la persona del Poder Popular de Ciudad de La Habana, el apoyo concreto que podía dar era una pipa de agua, ¿no? Para la gente en un barrio en Centro Habana. Pero había era como un espacio todavía de posibilidad. Ahora, cuando tú pasas más allá de eso, digamos como ya al nivel nacional, ese espacio se reduce cada vez más y está cada vez más cercado y más limitado por las decisiones que se toman, como ya, qué sé yo, en el departamento ideológico del partido, ¿no? Que creo que era el que estaba por encima, es el que está por encima de todo realmente, ¿no? Como que el que al final está decidiendo todo de la mano de la seguridad del Estado, ¿no? Entonces creo que eso es como, esta cosa es como interesante, y a mí siempre me gusta como insistir en eso, primero porque era mi experiencia, o sea, durante mucho tiempo yo sentí que estaba como un espacio de libertad, siempre consciente de que eso era una libertad limitada, ¿no?
no era como una libertad para decir lo que quisiéramos, pero que dentro de cierto espacio era posible jugar un poco con los límites, ¿no? Era ¿Tú crees posible. que sigue habiendo personas allí que sean como personas que de verdad estén interesados en ayudar o en empujar o en hacer algo desde dentro? Yo creo que esas personas siempre existen, ¿eh? Yo creo que siempre existen. Porque al final cuando tú vas así, y te digo de nuevo, olvídate de la cultura, a mí la gente que me impresionaba mucho eran los del poder popular, ¿no? Yo conocí gente ahí con una verdadera, a lo mejor digamos ideológicamente sí creían en la revolución, el socialismo, pero nunca tuvimos esa conversación. Lo que digo es que en la práctica era gente que sí tenía una preocupación genuina por ayudar a las personas, porque concretamente eso, había gente que no tenía agua 3 días y lo que había que discutir ahí era la pipa, no era que si vamos a construir el socialismo, que si rectificación de errores, no era eso, era resolverle el problema a la gente, ¿no? Y yo conocí mucha gente así y la verdad son personas por las que durante ese tiempo y todavía después tuve mucho respeto, ¿no? Porque creo que eran genuinos en su deseo de resolver los problemas concretos. Yo creo que tiene que seguir existiendo gente así. Lo que sospecho que ahora son gente que van a estar mucho más decepcionadas y Y mucho más más limitadas, cansadas ¿no? y más limitadas, porque en el proceso, digamos, diacrónicamente, ¿no? Del 2000 para acá, ese espacio de libertad, incluso en esa escala menor de la provincia, se ha reducido considerablemente. O sea, estamos hablando de un país que como mismo te digo, que en los 2000 hubo como una pequeña apertura que se cerró en el 2008. Y bueno, la cantidad de gente que terminó en el exilio o en la cárcel o en el ostracismo ya en la segunda década del siglo, del 2010 para acá, fue muchísima, ¿no? Y luego vemos de nuevo ese ciclo con el Movimiento San Isidro, con la lucha contra el 379 y la reacción es de nuevo una reacción de censura, pero ya más abiertamente una reacción de represión que ha conducido a un cierre. O sea, los 2000 frente a eso parecen un paraíso, ¿no? Y era de todas maneras el mismo régimen totalitario y cerrado y demás, pero son un paraíso comparado con lo que vino después del 2019 para acá, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de no solo, por eso ya no podemos hablar de censura en la cultura, ya estamos hablando de un país que tiene un código penal donde tú puedes ir a la cárcel por una publicación de Facebook, donde ahora mismo hay una activista que puede terminar pasando años en la cárcel por hacer un performance con una bandera. Bueno, Luis Manuel está preso, Michael está preso, el 27N desbandado completamente. O sea, es como, creo que el espacio, incluso en esos pequeñitos espacios de libertad, ahora mismo tiene que ser extremadamente restringido y las personas de buena voluntad que trabajan en esos espacios, no sé ahora mismo cómo se las están arreglando, ¿no? Sospecho que es porque al final hay como una cosa humana, hay como una presión que es humana, que te hace todo el tiempo, incluso en las peores condiciones, seguir trabajando para la gente, ¿no? Entonces sospecho que todavía lo estén haciendo, pero con un profundo sentido de estar trabajando en medio de la catástrofe, ¿no? Yo creo. Y debe ser muy duro, ¿no? También estar en esas posiciones, ¿no? Claro. ¿Y por qué tú crees que ellos decidieron recrudecer todo eso en vez de, o sea, porque al final ellos también están en, como dice Gorky, ¿no? En la misma celda, todo el mundo está ahí apretados y apretados, ¿no? Y al final lo que están haciendo al coste internacional, que evidentemente ya se ve que no les interesa la imagen y no les interesa nada. ¿Y por qué tú crees que llegaron a esa decisión de cerrarlo todo, no? Yo creo que esa es una decisión que está tomada desde el momento cero, ¿eh? O sea, como es parte del, o sea, el sistema desde el primer momento le quedó claro que no había espacio para la transformación, ¿no? Esto es, o quizás no lo decían de esa manera, pero eso comunismo no es nada, ¿no? O sea, toda aquella retórica que, bueno, inevitablemente Pablo, que creo que es un hombre que merece todo el respeto, sobre todo porque tuvo la capacidad de decir, yo contribuí con la banda sonora, pero tengo que decir que esto no funcionó, ¿no? Pero bueno, es Pablo quien tiene esa frase que a mí me parece que es tan emblemática de será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido, ¿no? Y luego ni gloria ni nada, pero hundidos en el mar, ¿no? O sea, como esa idea de resistencia hasta la muerte, yo creo que es parte de la construcción del asunto, ¿no? O sea, como no hay en ningún momento una posibilidad de renuncia a eso. Y luego creo que hay como una cosa que es que el mismo mecanismo lo produce, ¿no?
porque cuando hay espacios de apertura, esos espacios solo existen porque lo que se está produciendo dentro de esa apertura no pone en riesgo el sistema. En el momento en que esa apertura es tal, tiene un impacto tal como para poner en riesgo el sistema inmediatamente su reacción es la censura y es la represión, ¿no? O sea, nunca es el diálogo, nunca es... Entonces, el diálogo siempre existe cuando el riesgo no es tan alto. Cuando el riesgo es alto, la represión claramente es la censura. Entonces, claro, si tú estás operando en esa lógica, en un sistema que cada día es más disfuncional, cada día la contestación a ese sistema es más alta y por tanto la represión a esa contestación es más alta. Entonces empieza a convertirse en como una lógica de reforzamiento mutuo, donde cada vez la gente es más crítica, cada vez la gente es más contestataria y el sistema cada vez es más represivo. Entonces es como una cosa que es como funciona en los dos sentidos. Y en el campo de la cultura, que creo que es protagónico, pero no es el único, porque ya el 11J, ya, o sea, si se podía hablar de la cultura únicamente del 11J, ese mito se cayó. Hay una sociedad entera que está reclamando un cambio radical de una manera muy evidente. O sea, de una manera todavía más evidente que cuando la gente lo hace en otros países, porque en Cuba antes del 11J no había manifestaciones, ¿no? Entonces, ya no es solo la cultura, pero en el campo de la cultura, creo que el 27N marca, es un momento, o sea, como muy claro de estamos dispuestos a llegar a donde haya que llegar para que lo que los artistas están reclamando no se traduzca al resto de la sociedad. O sea, para que esta crisis no se nos vaya de las manos, ¿no? Y claro, ahí lo que hay son como herramientas, o sea, vamos a dialogar y el otro día te das cuenta que es mentira, o sea, que fue como para salir del problema y el otro día reprimimos y bueno, eso sigue así, es como una escalada, ¿no? Y es una escalada que cada vez se parece más, o sea, al principio yo creo que hay como una cosa, estoy tratando de pensar en personas individuales, ¿no? Al principio hay, claro, como una cosa hay como una cosa incluso medio machista de yo no voy a ser el que se raje, ¿no? Como una cosa ahí no, moriremos, pero yo no voy a ser el que se raje, ¿no? Y luego creo que empieza a convertirse, ya en el punto en el que estamos ahora, creo que también empieza a convertirse en una especie de instinto de supervivencia. Sobre todo, de nuevo, aquí yo insisto en esto de las escalas, pero sobre todo a los niveles más altos, o sea, la gente que tiene cargos más cercanos a la cúpula, o sea, que son de la cúpula o que trabajan en el nivel inmediatamente inferior, que son casi la cúpula, yo creo que empieza a haber una sensación de tenemos que sostener esto, porque si no sostenemos esto, lo que está en riesgo son nuestras propias vidas, ¿no? No necesariamente físicamente, ¿no? Pero no haber trabajo, la posibilidad de un juicio, o sea, si eso se cae, obviamente en lo que venga después, sea lo que sea, no van a tener espacio ni los privilegios, ni disfrutar de nada de lo que tienen hoy, ¿no? Pero de nuevo, eso no es algo que creo que se viviera así en los años 2000. Creo que es algo que empieza a surgir cuando la situación ya se pone tan abiertamente represiva y las contradicciones son como tan duras y la situación está tan mal como para que la gente termine tirándose a la calle, que ya los que están como en el nivel más arriba empiezan a pensar, bueno, aquí sí tiene que ser morir porque no, ya aquí no hay otra alternativa, ¿no? En esos niveles inferiores, a mí me gustaría saber qué está pasando. Yo sospecho que lo que hay es gente tratando simplemente de sostener la vida, porque en medio de todo esto tú tienes que sostener la vida, ¿no? Independientemente de que tú ya creas o no, ya lo importante es que la gente pues tenga un poco de agua. Estamos hablando también, yo creo que esto, aunque estamos hablando de la cultura, creo que no se puede olvidar que es un país que podrán decir ellos que por el embargo, pero sabemos que por una incapacidad de organizar una economía medianamente funcional y por un deseo de no darle realmente a la gente libertad para emprender y para crecer y para intercambiar, negociar, o sea, en la forma que quieran que sea, pero para crecer un poquito, para subsistir, es un país que está al borde de la supervivencia, ¿no? Viviendo siempre como en el límite y cada vez más el esfuerzo que hay que hacer para sostener la vida en esas condiciones es más grande, ¿no? Lo cual, y aquí esto de nuevo es una reflexión a partir de mi experiencia personal, lo cual además es, yo diría que trágicamente parte del asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en La Madriguera, después de muchos años trabajando ahí, yo creo que después de 7 años trabajando ahí fue que me di cuenta completamente cómo
el hecho de que sea tan difícil trabaja a favor de la imposibilidad de transformar eso. Concretamente porque el tiempo que tú pudieras estar usando pensando en cómo se transforma aquello, tú lo estás usando en cosas tan pedestres como eh, el camión que me dio el Instituto de la Música se rompió y ya no va a llegar, yo tengo que salir a buscar un camión a la calle, entonces 20 minutos llamando a gente, de dónde sacamos el dinero, ¿no? Yo tengo 200 pesos aquí, sala Carlos III, que eso nos pasó un montón de veces, sala Carlos III, el Iván era especialista en eso. Sala Carlos III y para un camión y pregúntale a ese camión si puede ir a buscar el audio en casa de no sé quién, ¿no? Entonces, es tan difícil, o sea, que las cosas cotidianas salgan, es tan difícil que eso mismo termina funcionando como un mecanismo que imposibilita transformar nada. Porque nada más para sostenerlo es un esfuerzo titánico, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, imagínate, si eso era para hacer un concierto, la gente que tiene que estar luchando para reparar un salidero, y ahora en un país donde ni siquiera el sistema energético nacional funciona, pues sí ya es una dimensión de supervivencia, ¿no? O sea, una lucha épica por la supervivencia que no permite hacer más nada, ¿no? Si estás tratando de sobrevivir, ¿a qué más? ¿Con qué energía te dedicas a otra cosa, no? Además Entonces, de los presos, que prácticamente todas las familias tienen a alguien preso, ¿no? Es terrible. las familias mismas, por ejemplo, lo que esas familias pasan para tener que llevarle a los hijos o a los hermanos, a los esposos, esposas, a sus familiares a la prisión, es una cosa increíble, ¿no? Y además el régimen hace lo imposible para que la gente no tenga eso, que haya un nivel también de perversión criminal muy tremenda, ¿no? O sea, porque cuando se organizaron, recuerdo eso, que para mí fue muy impresionante, ¿no? Cuando se empezaron a organizar iniciativas para ayudar a las familias de los presos, a que tuvieran que llevarle a los presos cuando los visitaran, el régimen desmontó eso por completo. Hizo todo lo posible por impedir eso, ¿no? Por impedir eso que es simplemente que la gente sobreviva, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en un nivel donde es muy difícil porque no hay condiciones materiales y además porque la policía política se organiza para que eso sea imposible. O sea, es una situación realmente donde ya no hay, ¿cómo decirlo? No hay posibilidad de hacer política como uno se lo imagina, ¿no? Como existía en los años, como en los años 2000, que todavía era posible hacer una política muy limitada, de nuevo, un espacio muy claramente limitado a una posibilidad real de transformación, pero donde por lo menos todavía tú te reunías con unos amigos y decías, oye, vamos a hacer un festival o vamos a discutir tal cosa, o si hacemos esto medio escondido por aquí, no, y ahora ni eso, ¿no? Es una... Sí. Bueno, incluso en el tiempo de Reinaldo Arenas, la presión internacional y la comunidad internacional ejercía algo pero ahora nada, llevan 2 años presos y nada. Nada, lo de los presos es una cosa impresionante, nada de la Nicaragua comunidad. sacaron 220 presos, se están pidiendo 200 y sacaron 220. Y en Cuba nada. Entonces, como la impotencia es bien grande, ¿no? Eso sí, Y es un creo que es régimen, el sentir general. y tú mencionabas algo también que es como muy importante, que es como un régimen que ya no tiene tapujos en mostrarse como es, ¿no? Que de nuevo, no es que antes estuviéramos mejor, porque no vamos a terminar en esta cosa, que es que está tan mal ahora que la gente dice, no, con Fidel estábamos mejor, ¿no? No es eso, no es que estuviéramos mejor, pero había por lo menos una preocupación de disimular ante la comunidad internacional esas cosas. Ahora es muy abiertamente. Ahora sí están presos, no los vamos a sacar, no nos importa, ¿no? Como ese despampajo, yo no sé ni cómo decirlo, esa ausencia ya de fachada, ¿no? Es muy impresionante y también habla de un régimen que creo Falta que de tiene que ver, humanidad, falta de sí, humanidad simplemente. una falta de humanidad, completamente, sí. Qué bueno que por lo menos, de nuevo, antes por lo menos yo recuerdo yo discutía a principios de llegar aquí a México, yo todavía podía tener estas discusiones donde la gente me decía, no, yo sé que en Cuba hay mucha represión y que no hay libertad de expresión y que la gente no puede escribir en un periódico, bueno, pero por lo menos tienen educación y salud gratis, ¿no? Y la discusión que teníamos en ese entonces era, oye, pero ¿cómo es por la educación gratis y la salud gratis uno tiene que pagar con la sumisión de no poder decir lo que piensan? Es Pero como, además, ¿para qué? ya, Pero esa era una discusión, exactamente, esa era una pero ya discusión, estamos al punto de que ni salud ni educación, porque exactamente, la salud es inexistente. Si no tienes con qué atender a una persona, no hay ese es el salud. punto.
Esa, Y si, esa conversación y si ahora los yo no la maestros se tendría. fueron y no quedan maestros, ¿cuál es la educación, no? O Exactamente, sea, exactamente. no existe, Ya ni esa discusión podemos tener. ni Ahora la siquiera discusión los es, pilares. tenemos un país donde el Estado abandonó a la gente completamente, donde no hay seguridad social, donde no hay comida, donde no hay del nivel de... O sea, no es solo que tenga una dificultad económica, sino que hay obviamente un abandono de la sociedad cubana. O sea, el Estado ha abandonado a la población. Esa es la situación en la que nosotros estamos viviendo ahora. Ya no es cuestión de que si la educación gratis, no hay ni salud, ni hay educación, ni hay seguridad social, ni hay comida, ni hay energía, ni hay nada. Y además de eso hay una represión cada vez más, no solo en la práctica, sino incluso en las leyes. O sea, hay un código penal, hay una ley de comunicación, o sea, hay una voluntad de que quede Y muy hay claro una estampida, que ahora sí es y una como estabilidad. vaciarlo, ¿no? Ahora sí todo es el que se pueda ir, se va. Sí, 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 sí. Que antes era como más difícil, creo, la salida. Ahora no es tan difícil y el que se va, el que se puede, se va. Así. Sí, y te hace preguntarte también como cuál es el plan de ese país, ¿no? Por eso te digo, yo creo que ahora mismo ya llegamos a un punto de que no es solo la cosa de que aquí no se rinde nadie, esa cosa de que nos hundiremos en el mar, pero aquí no se rinde nadie, sino que ya es o sea, ya es muy abiertamente como vivir en una contingencia cuyo único objetivo es mantenerse en el poder. O sea, no hay nadie ahí planeando para futuro, no hay nadie, nada, ahí no hay un proyecto, es simplemente cómo nos sostenemos, ¿no? Yo creo que lo que hay es una guerra. No es la guerra de todo el pueblo, es la guerra contra todo el pueblo. Es lo que Guerra hay ahí. contra todo el pueblo, Sí, exactamente. eso es lo que han hecho ellos, ¿no? Ahí mencionaste México y bueno, siempre se ha hablado que sí existe censura institucional en todas partes, ¿no? ¿Cómo has experimentado eso tú ahí? ¿Y cómo lo puedes establecer algún punto de comparación con la censura totalitaria y la censura de México? Interesante pregunta esa. Bueno, yo aquí nunca he sentido censura, ¿eh? Yo, primero déjame decirte que no estoy diciendo con esto que no exista, pero de nuevo desde la experiencia, algo que permite comparar, ¿no? Yo hice la maestría, el doctorado en la UNAM, eh, y en la UNAM, sobre todo cuando pasó lo de los 43, la desaparición, bueno, el asesinato de estos 43 estudiantes, hubo una movilización muy grande en México, unas movilizaciones que se comparan con las de los años 60, fue un proceso de movilización muy, muy tremendo. Y en la UNAM se movilizaron también, nos movilizamos los estudiantes, hicimos una asamblea en el posgrado, en fin, y se discutieron muchas cosas ahí y siempre se hizo o sea, a mí me sorprendía con la apertura que eso se hacía. Curiosamente, a nivel, digamos, como de la ideología ahí, esas asambleas siempre me daban mucha risa, que eran básicamente tomadas por los marxistas de estudios latinoamericanos, este tipo de gente que en Cuba los conocemos perfectamente, ¿no? Que llegan a la reunión y la sabotean porque se ponen 40 minutos hablando de las tesis de Hegel o de la enfermedad, el izquierdismo, no sé qué, de Lenin, o sea, que te sabotean la reunión, ¿no? Pero dentro de eso, con una tremenda libertad, ¿no? Donde incluso las autoridades de posgrado estaban un poco al pendiente de las decisiones que tomaron los estudiantes, prestaban los espacios. Pero donde yo sentí como una libertad que yo dije, esto en Cuba sería imposible, yo estuve un tiempo trabajando como parte del comité organizador de unos coloquios que hacemos una vez al año en mi posgrado. Y en esos coloquios, parte de la idea de que lo organizáramos los estudiantes era incluir temas sociales, ¿no? Entonces, en esos coloquios nosotros, de pronto había cosas como de arqueología o de antropología, pero había, por ejemplo, el año pasado hicimos uno sobre territorio y ahí se habló abiertamente del Tren Maya, antropólogos que están opuestos al Tren Maya, que es un proyecto emblema de la administración de México actual, ¿no? Con todos los problemas que sabemos que tiene la administración de México actual, ¿no? Y yo sentada ahí, y decía, qué cosa más increíble, yo estoy en una universidad pública donde el gobierno da el dinero para esa universidad pública, no solo para la universidad, para el funcionamiento de la universidad, sino para que gente como yo tengamos una beca que nos permita estudiar aquí, ¿no? Y yo con ese mismo dinero, en esas mismas instalaciones dentro de una universidad pública, tengo la libertad de organizar un evento donde viene gente a criticar abiertamente al propio gobierno de donde sale ese dinero, ¿no? O sea,
Y yo siempre le digo a la gente, esto en Cuba, o sea, nosotros estaríamos presos, no cuando lo hicimos, estaríamos presos desde que se nos ocurrió. O sea, esto en Cuba sería como completamente imposible. Entonces, estructuralmente hay un espacio para la crítica y hay un espacio para la crítica incluso frontal y directa contra el gobierno. Ahora eso está cambiando un poco, pero está cambiando un poco en cuanto a la mentalidad. O sea, hay como una mentalidad que a mí también me da mucho susto porque es parte del asunto. Hay como un tipo de mentalidad donde ya la gente empieza a inhibirse de decir determinadas cosas porque sabes que no es lo que el gobierno está pensando y porque estar en contra de eso como que te ubicaría inmediatamente en una derecha reactiva, reaccionaria. Entonces la gente se cuida mucho, es como una especie de autoinhibición de hacer ese tipo de críticas, ¿no? Entonces eso es un fenómeno interesante que está ocurriendo ahora, que yo creo que es alarmante, obviamente, creo que es muy alarmante. Pero si yo pienso como en los gobiernos anteriores, yo creo que hay como una lógica de gobiernos no autoritarios democráticos que no por eso son buenos, o sea, son gobiernos oligárquicos. Por ejemplo, yo pienso en Peña Nieto y no es como que el gobierno de Peña Nieto, ay, qué bueno, ¿no? Para nada. Un gobierno que desmanteló derechos sociales, que agudizó temas de privatización, comprometió empresas nacionales, o sea, como un desastre, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero no están tan obsesionados con controlar lo que la gente dice. A diferencia de los gobiernos de tendencias autoritarias que sí tienen una obsesión con controlar el discurso público. O sea, y yo creo que eso hace una diferencia completamente. Igual hay censura, pero siempre es una censura que es más acotada, que en el campo artístico no existe tanto y que cuando existe también de conjunto con la posibilidad de criticar esa censura. O sea, no es una censura, un funcionario puede censurar una determinada obra, pero eso genera una discusión en la sociedad, que no es como en Cuba, es como la censuraron y de eso no se enteró, simplemente no ocurrió ya, y el que quiera hablar pues va censurado también o va preso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo aquí hace unos años se hizo una exhibición sobre Emiliano Zapata, y hay un artista que hizo un cuadro de Emiliano Zapata, donde Emiliano Zapata aparece con unos tacones, medio desnudo sobre un caballo, o sea, una relectura de Emiliano Zapata que para México es muy fuerte, porque Emiliano Zapata es esta cosa del caudillo militar, macho, ¿no? Y bueno, fue un escándalo, ¿no? Entonces mucha gente, por ejemplo, pidió que se censurara, creo que fue en Bellas Artes, ¿no? No se censuró, pero la censura era parte de la discusión, digamos, ¿no? Era como uno de los elementos que estaba en juego. Pero era eso, era una discusión, ¿no? Era una discusión donde artistas se posicionaron, donde la institución tuvo que posicionarse. O sea, nunca es esta cosa vertical de no lo pones y ya. Entonces creo que eso hace una diferencia total que a grandes rasgos creo que pasa por la estructura democrática. Sí produce censura, no es que la censura no exista, pero existe de conjunto con otra serie de mecanismos en la sociedad, como la existencia de una discusión pública, la existencia de medios de prensa que no están controlados por el Estado, un gran sector que es realmente alternativo independiente, o sea, que no trabajan ni para el Estado ni para los medios de prensa corporativos. Hay movimientos sociales, hay organización social, mientras que en el autoritarismo todo eso tiende a ir desapareciendo. En el totalitarismo, que es el caso cubano, no es que tienda a ir desapareciendo, es que por diseño no existen esos espacios. Porque una cosa es que haya como una acción autoritaria que pueda decir, no, ahora no se puede hablar esto, ahora tal cosa, y va cerrando por aquí, va cerrando por allá, a un diseño totalitario donde simplemente no hay otra prensa, no hay otra libertad de expresión, no hay otras organizaciones, no hay otra esfera pública que no sea la institucionalidad que el Estado decidió de arriba abajo, ¿no? Ya sabemos, hasta los CDR, que supuestamente son populares, realmente solo existen en función de garantizar que la ideología y la política del Partido Comunista de Cuba se reproduzca de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces eso hace una diferencia que es completamente fundamental. Yo siempre trato de explicarle a la gente, no es que tú no puedas escribir en un periódico, es que no hay espacios para la vida fuera del Estado. Esto es todavía más grave. Es que no puedes decir, no puedes hacer, no puedes soñar, no puedes articular absolutamente nada. Eso es muy diferente de la realidad de México, donde te digo yo, he organizado eventos donde se critica el Tren Maya
y nadie a mí me ha llamado, ni siquiera me ha llamado para decir, ay, no deberías hablar eso, o ten cuidado, no sé qué. No. El coordinador de mi posgrado va, ve ese evento, dice, ah, qué bueno que hay crítica, que bien, y ya, ese es todo el punto, ¿no? Pero bueno, México también es súper multicultural, ¿no? Yo estuve y creo que nos llevaron no sé si era algún tema político, pero sí habían como algunos partidos políticos, pero estaban discutiendo sobre el diseño creo que me parece que era el diseño de una constitución, de una nueva constitución o algo así. Y era todo como en Cuba lo llamaríamos que estaban soñando, ¿no? Pero que en México se puede hacer realidad todo aquello, ¿no? Y eran gente súper jovencita. En Cuba ya sabemos que todos son viejos, todos son, qué sé yo. Y hablamos de los derechos sociales que yo creo que tampoco se entiende que en Cuba el atraso no es económico solamente. El atraso está en un montón de cosas que México es muy avanzado respecto a Cuba. Con Sí. tema de matrimonio homosexual gay, en fin, millones de cosas, ¿no? Sí, también hay Sí, una cosa que yo creo que es importante, porque siempre a nosotros tratan a los cubanos siempre tratan de acorralarnos con la cosa de que porque nosotros criticamos el sistema cubano, eso significa que no reconocemos como los males del capitalismo, por decirlo mal y rápido, ¿no? Y no es eso, ¿no? No sé, yo creo que lo que hay que entender ahí es, por ejemplo, yo, ya te digo, estuve con las manifestaciones de los 43, participo en las marchas feministas y en esos temas hasta cierto punto, involucradísima en la acción política, cívica, en mis espacios que son el posgrado, o sea, en los que estoy, ¿no? No es como que haya creado un partido ni nada, pero en los que me corresponde participando activamente por una responsabilidad de acción ciudadana que creo que nos corresponde por el hecho de vivir en una sociedad. Y, por supuesto, alarmadísima con cosas que pasan en México, como el asesinato de periodistas, es uno de los países que tiene los índices más altos de eso, los problemas del narco, el problema de los feminicidios, el problema de los defensores del medio ambiente, también es un país con unos índices altísimos también de ataques contra defensores del medio ambiente. O sea, ese no es el punto. Claro que nosotros podemos reconocer eso, ¿no? Y que por supuesto nos posicionamos en eso y que yo por lo menos, y creo que mucha gente como yo, reconocemos que también hay un problema en esta cosa de la democracia liberal, que en Cuba te parece que es como que en el mundo suele existir el comunismo y la democracia liberal de la cual ellos hablan todo el tiempo mal, ¿no? Sí, la democracia liberal tiene este problema de que al final los grupos con poder económico impactan esa democracia y la dañan, ¿no? Toda esta cosa del lobby, que es muy perversa, en Estados Unidos también pasa mucho, donde al final alguien que puede estar produciendo algo que termina matándote, por ejemplo, hablemos de la Coca-Cola, ¿no? En México es un drama porque una gran cantidad de población, fundamentalmente indígena, los niveles de diabetes son realmente una epidemia, ¿no? Una epidemia porque la gente toma mucha Coca-Cola y al final la Coca-Cola la gente lo toma mucho no solo porque es más rica y tiene azuquita y demás, sino porque está subsidiada y vale menos y la subsidia el Estado. Entonces, son unas cosas así que cuando tú empiezas como a meter dentro de eso, te das cuenta que ese es el efecto de el poder económico transformado en poder político y que eso daña la democracia. Entonces no son tampoco como democracias plenas donde la libertad de expresión ya lo resuelve todo. Es un país donde hay graves carencias en los derechos sociales, por ejemplo. Aquí si uno se enferma es como un drama. Esa es para mí una preocupación importante porque sí hay un seguro médico que es popular, pero tú tienes que tener un trabajo fijo. Es un país donde los trabajos, o sea, el nivel de empleo informal es altísimo. O sea, hay mil problemas. No es como que tú tengas la salud garantizada, ¿no? Básicamente. Es un problema donde un país donde la salud no está garantizada. Entonces, bueno, los derechos sociales son tan importantes como los derechos civiles, ¿no? Entonces, todo esto lo digo para decir que no es como que yo diga, ay, qué bonita la democracia, todo perfecto. No tienen 3.000 problemas. Ahora, cuando tú comparas eso con un régimen autoritario, donde tú no tienes posibilidad ninguna de hacer vida política, porque no puedes hablar, porque no puedes reunirte, porque no puedes manifestarte, la diferencia radical entre una cosa y la otra es que con todos los problemas, en esas democracias imperfectas y malas y espurias, como todo lo más que quieras decir de ellas, todavía tú tienes la posibilidad de ejercer puedes hacer algo para cambiar eso. En este otro sistema tú no puedes hacer nada para cambiar eso.
En los sistemas totalitarios, sobre todo, tú no puedes hacer nada para cambiar tu realidad. Y eso es una diferencia, yo creo que es una diferencia radical, ¿no? Realmente es una diferencia muy radical. Todo lo demás lo podemos discutir, pero a mí no me puede convencer nadie a estas alturas, por eso yo eludo por completamente esas discusiones, ¿no? Que si la democracia liberal, la democracia representativa, y la democracia popular, y la no sé qué, porque cada vez que se meten en esas discusiones suelen ser falsas. O sea, tú lo que me estás diciendo al final es que el autoritarismo está bien, y el autoritarismo no está bien, y la democracia es, por definición, en cualquier variante superior a eso, porque tiene la posibilidad de hacer algo, a veces de manera muy restringida, obviamente, bajo presiones, cuando los movimientos sociales realmente se organizan, claro que sufren la represión del Estado, claro que en una manifestación te dan golpes, pero bueno, llegaste a la manifestación por lo menos. En el caso del totalitarismo, estamos hablando de la imposibilidad por diseño de un sistema que está diseñado para que no haya vida política fuera de lo que la élite determina para el resto de la sociedad. Y ese es como un estado de opresión absoluta, ¿no? Que es como... Sí, cero crecimiento personal. Yo lo pensaba así, ¿no? Como que en esos países tú tienes posibilidad de crecer, aunque sabemos estos problemas que sí, que la salud aquí igual es un desastre. Pero tienes posibilidad de crecimiento personal y en Cuba tienes garantizada la muerte, ¿no? La muerte personal, vaya, básicamente. Muerte en vida, la muerte en vida, Muerte en sí. vida. Y yo pensaba en eso viendo lo que pasó con el Código de las Familias, que mucha gente lo defendió porque, bueno, de pronto sí había posibilidad de matrimonio gay y toda esta historia. Al final es como que se burlan de la gente y sacan códigos y más códigos y más códigos, que no es, porque en México sacan estas cosas y de proyectos constitucionales para mejorar, pero en Cuba es para empeorar, ¿no? Todos estos códigos y cosas simplemente es para ponerlo todo un poco peor, ¿no? Es para legitimar el sistema, porque cuando tú ves el uso que la propaganda del gobierno cubano hace de eso en el exterior, por ejemplo, con los grupos que apoyan eso, el nivel de propaganda que ellos desarrollaron sobre eso es impresionante. Yo vi hace poco una entrevista de una senadora aquí, a Mariela Castro, y es como el país, Cuba tiene un código de familia de los más avanzados del mundo. Y es como, y en ese proceso no hubo nada, porque por ejemplo, respecto al matrimonio homosexual, yo creo que la mayoría, incluso dentro de Cuba, con todos los rechazos, la mayoría podemos decir, pues claro, ¿no? Como, ¿cuál es el problema, no? Como, sí, lo entendemos. Pero es un código donde hay cosas como, qué sé yo, tantos temas ahí que habría que haber discutido y que nunca se pusieron en discusión. Nunca se pusieron en discusión porque al final el Código de Familia es como, esto es lo que les toca, el que vota por esto está a favor de la revolución, y el que vota en contra está en contra de la revolución. Entonces, como, de nuevo, sí, ahí no hay... lo convirtieron en un apoyo incondicional al sistema. En eso lo convirtieron. Y entonces le echaron por tierra todos estos derechos de que la gente que estaban los grupos defendiendo y haciéndose la paja, porque al final lo que se hicieron fue una paja defendiendo aquello, ¿no? Que al mismo tiempo lo entiendes, ¿no? Yo, por ejemplo, lo entiendo, porque digo, vives en una sociedad de este tipo, pero aparece algo que te va a dar como 2, 3 derechos más, pues yo entiendo que la gente diga, pues lo agarramos, porque de todas maneras la alternativa es eso mismo sin esos 2 o 3 derechos, ¿no? Pero bueno, uno tiene que saber perfectamente que está jugando en ese margen, digamos, como que el contexto de disputa de esa discusión la está poniendo el Estado totalitario. Ellos son los que están poniendo los términos de esa discusión, ¿no? Eso es innegable. Uh-huh. Hola, mi nombre es Hilda Landrove, soy autora del ensayo que acompaña el libro Imágenes de Rebeldía, un libro hecho para quienes sueñan y luchan por una Cuba sin represión. En este libro encontrarán un ensayo que habla tanto sobre la rebeldía como sobre la consecuente represión que ha ejercido el gobierno de la isla sobre quienes están involucrados en la lucha cívica. Encontrarán también una selección de un grupo de imágenes realizadas para una campaña por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, y encontrarán también semblanzas de algunas de las personas prisioneras presas de conciencia declaradas por Amnistía Internacional. Se trata de un libro que invita a la vez a reflexionar y a compartir también imágenes de belleza, reconociendo que también la producción de imágenes es importante por su capacidad de acompañar, de detonar y de representar la lucha cívica.
Acompáñenos a leer este libro, creo que es un libro que les va a gustar y que también tiene el objetivo de que puedan unirse a la lucha por una Cuba sin represión y por lograr los cambios que necesitamos, empezando por la liberación de las personas que sufren injustamente prisión en estos momentos. Pueden encontrar más información sobre el libro en Cuba sin represión. Ahí también tendrán todos los detalles de la campaña que estará llevando adelante Amnistía Internacional. Y pues nada, los invito a que lo lean y que nos acompañen a lograr una Cuba con todos los cambios que necesita, una Cuba sin represión. Chum 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 chum.